el plan para hoy es arrancar con el ejercicio 9 de la práctica, que fíjense, no sé si ya se hayan dado cuenta, pero los ejercicios que tienen la estrellita son los que nosotros sugerimos como más importantes para que les den especial prioridad a la hora de hacer esos ejercicios. Y después, en función de cuánto tiempo quede, el plan sería, bueno, hacer el ejercicio del parcial del cuatrimestre pasado. Vamos a ver cómo venimos de tiempo y cuánto, digamos, cuán rápido o no se entiende este ejercicio. Yo lo que sí les voy a pedir es que colaboren, o sea, que traten de participar. Obviamente acá nadie espera que sepan sorting y que tengan todas las respuestas claras, pero traten de más o menos ir diciendo qué les pasa por la cabeza. Así yo un poco también sé cómo explicar, cuánto explicar, y también sé un poco si me están siguiendo o no, que eso es bastante importante para mí. Si quieren leemos el enunciado. Considere la siguiente estructura para guardar las notas de un alumno de un curso. Alumno es una tupla que tiene nombre, el sexo, que es un enum, que es femenino masculino, y el puntaje, que es la nota. Y dice que la nota además no puede ser mayor a 10. Se necesita ordenar un arreglo de forma tal que todas las mujeres aparezcan al inicio de la tabla según un orden creciente de notas, y todos los varones aparezcan al final de la tabla, también ordenados de manera creciente respecto de su puntaje, como muestra en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá, no sé, uno que está todo mezclado y aparece luego todas las mujeres primero, después todos los varones, y a su vez mujeres y varones, cada uno ordenados según la nota relativamente. Proponer un algoritmo de ordenamiento, ordenar planilla, que tome como parámetro de entrada una planilla y luego la otra planilla, para resolver el problema descrito anteriormente y cuya complejidad temporal sea O de n en el peor caso, donde n es la cantidad de elementos de la regla. Y justificar. Bien, ideas. Necesito que acá tiren ideas. O sea, ya para empezar con la complejidad, obviamente, le está dando una pista. Así que, ¿qué se les ocurre? No me hagan decir los nombres uno por uno, ¿eh? Te juro que lo voy a hacer. Perfecto. A ver en el chat, acá. Primero separarla entre hombres y mujeres en dos listas, dice Carla. Y Damián dice separar en dos la lista y luego ordenar cada lista y concatenar. Bien, más o menos la idea está. ¿Qué nombre se les ocurre? O sea, ¿estuvieron viendo más o menos los algoritmos? ¿Qué nombre se les ocurre? ¿Cómo se llaman esas cosas que están diciendo? Bucket sort, perfecto. Eso era lo que estaba esperando, bucket sort. Bien, entonces lo que tendríamos que... La idea sería hacer bucket sort de qué cosas y en qué orden. ¿Qué hace el bucket sort? ¿Se acuerdan? Si yo estoy ordenando en función de una categoría que está acotada, en el bucket sort lo que puedo hacer es hacer un bucket, claro, hacer un bucket para cada elemento de la categoría. Siempre, recordemos, tiene que estar acotada la categoría. Acá esto se cumple esta condición en ambos casos, tanto en el género, que en el sexo en realidad, pues, donde dice, que es femenino y masculino, y en la nota, que es del 1 al 10. Entonces, en los dos casos tengo categorías que son, ¿cómo se llama? Tienen acotadas. Entonces, la idea del bucket sort, lo recuerdo, es, claro, en realidad una categoría es si es mujer o varón y otra categoría es la nota. En realidad. Claro, y dentro de una categoría hay dos posibles valores, que son mujer o varón, y en otro hay 10 posibles valores, que son las notas del 1 al 10. El bucket sort, si recuerdan, yo ponía cada tupla, cada valor en el bucket, en la cajita, digamos, correspondiente a la categoría, y después ordenaba según el criterio que yo quisiera, poniendo todos los elementos que están en esa caja uno por uno. Acá lo que nos están pidiendo es que ordenemos según dos criterios. El bucket sort en principio es para un criterio. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer? O sea, que hago un bucket que sea para... A ver, ¿qué se les ocurre? Yo puedo hacer esto, a ver, por ejemplo. Puedo hacer un bucket que sea
Para los que son mujeres y se sacaron un 1. Los que son mujeres sacaron un 2. Los que son mujeres sacaron un 3. ¿Cuántos buckets tendría así? Si hago eso. Si quieren hablar con el micrófono no me ofendo tampoco, ¿eh? Uno por cada nota. Sí, uno por cada nota. Si tengo uno para mujeres que sacaron uno para mujeres 20, claro. Tendría uno para cada combinación. ¿Les parece que tiene sentido hacerlo así, que es eficiente? Capaz sí, ¿eh? Podría ser. En principio 20 es un número que está acotado, digamos. Podría ser bucket sort así. O no podría. Digan lo que les parezca, ¿eh? No hay respuestas que estén bien o mal. Silencio de radio. ¿Hacemos así entonces? ¿Hacemos un bucket para cada combinación de categorías? ¿Qué pasa si en vez de clasificar por género, quiero clasificar por, no sé, algo que tenga más categorías? ¿Qué podría ser? Altura. Claro, altura con alturas fijas, ¿no? Porque nombres. Ahí va, pero de vuelta, el tema de los nombres es que podría tener infinitos nombres, en teoría, potencialmente. Pero podríamos decir, qué sé yo, cantidad de materias que tienen aprobadas. Provincia, ahí va, puede ser también. Pero ¿de qué provincia sos? Si yo tuviera provincia, por ejemplo. Claro, es aprobada. Si yo, pero ahora agarremos provincia, y me gustó provincia. Si yo tuviera provincia, por ejemplo, y tengo que clasificar primero según la provincia y segundo según la nota. Y quiero hacer todas las combinaciones. ¿Cuántos buckets tendría ahí? Hay 24 provincias, se los recuerdo. 240, exactamente. ¿Tiene sentido hacer eso? O sea, se puede hacer, de vuelta, es un número acotado. Pero de repente quiero hacer quiero tener 3 órdenes. Quiero hacer primero por sexo, después por provincia y después por nota. Entonces ya no son 240, son 480. Y medio que se nos va un poco ¿no? O sea, pierde un poco el sentido. Sí, se puede usar counting para las notas, pero el problema del counting es que no te permite trabajar con tuplas, básicamente, ¿no? Porque yo básicamente, el counting es para, si yo quisiera decir, bueno, ¿cuántos, o sea, ¿qué pasa si yo hago counting? Ahora contamos, por ejemplo, los que sacaron 6. Bueno, tengo 1, 2 que sacaron 6. Perfecto. ¿Cuántos sacaron 7? 2 que sacaron 7. Después lo ordeno todo y me queda que tengo 2 de 6, 2 de 7, 1 de 8 y 1 de 10. Pero no tengo quiénes son. Yo lo único que hice fue contar. El counting sort, recuerden, estas son pequeñas diferencias. O sea, los 3 algoritmos que vendrían a ser rake sort, bucket sort y counting sort son parecidos. Tienen pequeñas diferencias. El counting, específicamente, lo único que hacen es contar. Cuando ustedes cuentan, no están guardando la tupla. Entonces, si después quieren recuperar la tupla, no se puede. Porque yo sé que hay 2 personas que sacaron 6, pero no sé ni cómo se llaman ni qué sexo tienen. Exacto. Habría que usar Radixort. Exactamente. Y a usar, digamos, Radixort usando primero, haciendo un bucket para una categoría y un bucket para otra categoría, ¿no? Ahí más o menos me cierra un poquito más. ¿Da lo mismo el orden? ¿Se acuerdan cómo era Radixort? ¿Alguien quiere más o menos poner cómo era Radixort o hablar un segundito y decir cómo era Radixort? ¿El sí a qué responde? Nos dieron el ejemplo con los naturales, del Radixort. Claro.
Claro, perfecto. Ordenás primero en base al primer dígito, después al segundo, y así. Perfecto. Y tiene que ser Entonces, con un algoritmo estable. Ahí va. claro, exacto. Tiene que ser con algún algoritmo estable. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué algoritmo podemos usar para el radix sort? ¿Qué algoritmo es estable? Tiene que ser en O de n, porque si no, se me da la complejidad, y permite ordenar según una determinada categoría primero y otra categoría después. Y tiene que ser estable. Acabamos de hablarlo. Además, básicamente hay 3 algoritmos. Tampoco es que hay una gran cantidad de cosas para elegir. Perdón, pero en ODN ¿hay alguna hipótesis sobre los datos que... Porque me parece como muy rápido ODN. Claro, pero fíjense que los 3 algoritmos estos que estamos diciendo son los 3 en ODN. El counting, el bucket y el radix sort. El radix sort, obviamente, depende de con qué algoritmo, o sea, se implementa con otros algoritmos, ¿no? En realidad el radix sort es como meta orden. Y sí, ODN es rápido, pero ahí está un poco la dificultad. O sea, en general, el truco es que si a ustedes les piden ODN, tienen que estar acotados los datos. O sea, no hay ningún algoritmo que funcione en ODN que no suponga algo sobre los datos. Si ustedes no pueden saber nada sobre los datos, es imposible tener un algoritmo en ODN. Esa es la diferencia entre los algoritmos de ordenamiento. Entonces, un poco el juego, y en general en los ejercicios de parcial pasa mucho esto, el juego está en ver cuándo puedo asumir que los datos están acotados, cuándo no, y cuándo puede haber una combinación de ambas. Acá tenemos dos tipos de datos distintos, 2 clases de datos, pero los dos están acotados. ¿No? Entonces, tomando un poco la guía del radix sort, el radix sort, lo que es importante ver es, bueno, primero encontrar qué algoritmos voy a usar y después en qué orden los voy a ejecutar. Es un poco la clave del radix sort. Entonces, respecto a encontrar los algoritmos, bueno, un poco ya los veníamos hablando, ya habían dicho, por ejemplo, bucket sort. Capaz sirve un poco pensar el problema así, ¿no? Si yo tengo que ordenar según 2 categorías, en este caso son dos columnas de... ¿Y bucket, qué sería bucket sort sin ordenar? O sea, que lo meto en los buckets, pero después no lo ordeno. Bueno, puede ser, pero ¿para qué me serviría eso? ¿Por qué no querría ordenar con bucket sort? ¿No es estable bucket sort? Piénsenlo. Si yo tengo, a ver, por ejemplo, veamos el ejemplo acá. Porque ya está, ¿qué sería lo que está ordenado? O sea, para que esté ordenado tendría que ordenarlo yo. Vamos de a uno. Primero veamos si es estable. Supongamos que yo tengo bucket sort, ¿no? ¿Cómo describo mi algoritmo? Quiero ordenar según las notas. Entonces me creo 10 buckets. Bucket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O le puedo llamar si quieren del 0 al 9. Es lo mismo. Entonces agarro y lo recorro en orden. Ana sacó 10. Entonces la meto en el bucket del 10. La meto, hago, digamos, lo que sería un push back, ¿no? La meto con un pushback en la lista de tuplas que corresponde a la nota 10. Juan sacó 6. Entonces agarro a Juan y lo meto en el bucket correspondiente a la nota 6, haciendo un pushback. Y ahora Rita, que sacó 6, hago lo mismo, lo meto con un pushback en la lista del bucket sort de la nota 6. Con Paula hago lo mismo, con José hago lo mismo, con Pedro hago lo mismo, las notas correspondientes. Cuando yo
ahora ordeno, ¿no? Entonces agarro, en el bucket del 1 no hay nada, el bucket del 2 no hay nada, el bucket del 3, 4, 5 no hay nada, el bucket del 6, agarro el bucket del 6 y lo meto en el arreglo final en el orden en que está en el bucket. ¿Qué orden es ese? Si yo lo recorrí en orden, mi entrada, ¿qué orden es el que está en el bucket 6? ¿Quién está primero, Juan o Rita? Claro, o sea, si yo, Juan, bien, o sea, lo repito igual porque preguntaron. O sea, ¿qué quiere decir que un algoritmo sea estable? Lo que quiere decir es, básicamente en criollo, que si hay dos elementos que tienen el mismo valor según el cual estoy ordenando, deberían mantener el orden original. Eso significa que un algoritmo sea estable. Entonces yo lo que quiero ver es, ¿el bucket sort es estable? Y estoy pensando un poquito a ver qué pasa. Hice una corrida de ejemplo en mi cabeza, digamos, donde recorro la tabla de entrada, según está ahí en el enunciado, en orden, y veo cómo quedan. Entonces yo digo, empiezo con Ana, ¿no? Ana la meto en el bucket del 10, a Juan en el del 6, a Rita en el 6, no sé qué. Y yo decido que los voy a meter en esos buckets haciendo lo que sería en C++ el pushback. O sea, lo meto siempre al final de la lista, el elemento nuevo que agarro. Entonces acá pregunté, ¿quién queda entre el bucket que denota C? O sea, que en realidad el primero de todos, ¿cuál va a ser? Va a ser Juan, porque tiene la nota más baja. Estoy ordenando de menor a mayor la nota, ¿no? Suponiendo. Si ordenar a mayor a menor, pues sería al revés. Igual en cualquier caso es lo mismo. Para el bucket 6, el que va a estar primero es Juan, porque yo hice un pushback y después hice un pushback de Rita, porque los recorrí en orden, entonces Rita queda después de Juan. Entonces, este algoritmo preserva el orden en el cual estaban en la lista original. Entonces, el bucket sort es estable y se puede usar con el radix sort. Tanto el bucket sort se puede usar con el radix sort. ¿Puedo hacer un counting sort? ¿El counting sort me permite, digamos? Y no. O sea, en principio, en particular en este caso no puedo hacer un counting sort porque es, bueno, medio lo que dije antes. O sea, el counting sort se pierde cuando hay una tupla, se pierde los otros datos de la tupla, porque lo único que hace es contar. No es que se guarda en ningún lado, en un orden, no es como el bucket sort, donde yo tengo una lista, tengo una serie de listas, una lista por categoría, y yo en esa lista puedo meter lo que quiera, puedo meter una tupla, puedo meter un puntero, puedo meter cualquier cosa. Entonces, me permite, además de mantener el orden, me permite preservar otros datos, como acá, como tengo la tupla. Con el counting sort no puedo hacer esto. Porque el counting sort es solo para contar cosas que tienen un determinado valor. Y cuando yo lo cuento, dejo de guardarlo. Simplemente lo sumo a una variable. Entonces, el counting sort no me sirve para esto. El bucket sort sí. En general, piensen que el radix sort, si están pidiendo ODN, y medio que el único algoritmo que se puede usar con el radix sort y que es ODN es el bucket sort. Entonces, van bastante de la mano. A lo sumo, quizás, no sé, se podría, no sé, habría que pensarlo. No, es que el counting sort no lo voy a poder usar nunca si tengo más de una categoría sobre la cual la quiero ordenar. Entonces, medio que ahí ya resolvimos la mitad del problema del radix sort, que es ¿qué algoritmo usamos? A ver, el bucket sort. Yo recién pusimos ejemplo para las notas. ¿Lo puedo usar también para el sexo? ¿Puedo ordenar por sexo? ¿Puedo hacer lo mismo, pero en vez de la nota con el sexo? No se maten por contestar, miren que no es que van a tener más nota en el parcial si contestan primero ni nada. Parece que sí. Bien.
Sí, o sea, en principio no hay ninguna razón. O sea, si yo tengo una categoría que es acotada, tiene solo dos valores posibles, femenino, masculino. Puedo perfectamente, o sea, eso ya me da una condición para que pueda crear dos buckets y luego hacer una lista ordenada según en cada bucket. Entonces, eso ya nos resuelve la mitad del problema del rake sort, que es qué algoritmo usar. El algoritmo usamos el bucket sort. Las dos veces, para ordenar una categoría y para ordenar la otra. Ahora, el otro problema del rake sort es en qué orden lo hacemos. ¿En qué orden les parece que habría que hacerlo? Hay dos opciones nomás. Así que, de última, tiren lo que primero que se les ocurra, tienen un 50% de probabilidades de acertar. Piensen que si el parcial fuera así, la verdad, deberían estar bastante bien, porque... Me muteo y digo, yo ordenaría primero por notas y después por sexo. Perfecto. Es así. Porque, o sea, siempre lo último por lo que yo ordeno es la categoría por la que quiero que esté primero ordenada. ¿No? Siempre es inverso el orden. Lo último por lo que ordeno es lo primero por lo que va a estar ordenado. Y sí, básicamente esa es la respuesta. ¿Les parece que qué faltaría hacer? ¿Falta hacer algo? Primero, hasta ahora, ¿les cierra a todos lo que venimos haciendo? ¿Alguien tiene dudas? Hasta ahora sí, bien. Bueno, bien, nadie tiene dudas con eso. ¿Faltaría hacer algo más? Faltaría, claro, o sea, faltaría unir las categorías, ¿no? O sea, en realidad, a mí que me quedarían, me quedarían dos buckets, uno para masculino, otro para femenino. Claro. Bueno, perfecto, eso está bueno. O sea, que si todavía no pudieron ver la clase, está bueno que les quede más, al menos la intuición. Después cuando vean la clase la van a entender mucho más fácil. Pero como ven, no es algo muy difícil, digamos. O sea, es un poco saber, o sea, si uno sabe bien de qué hacen los algoritmos y de qué tratan, son más o menos parecidos, o sea, deberían salir más o menos fácil. Obviamente, este que es de la guía es más fácil que uno de parcial. Si quieren, ahora podemos hacer uno de parcial, pero no es algo tan complicado. Y sí, en realidad lo único que faltaría es unir después las categorías, después hacer el bucket sort por segunda vez, que en realidad eso es parte del bucket sort, lo unir las categorías, es el último paso del bucket sort. Pero en realidad lo único que faltaría es justificar un poquito, y acá la justificación, en todo caso, es eso, habría que poner que el bucket sort es una... El bucket sort se puede implementar de manera estable, que no es exactamente lo mismo que siempre es estable, pero deberían decir eso, que mi implementación de bucket sort preserva el orden relativo de los elementos en de la regla original. Eso deberían ponerlo. Pues yo podría implementar el bucket sort en vez de haciendo el push back, haciendo el push front. Y en ese caso no me serviría el bucket sort para el radix sort. Entonces eso habría que justificarlo. Y más o menos describiendo un poquito lo que acabamos de escribir, yo creo que ahí ya me cierra el ejercicio. ¿Con el 1 les parece que estamos con el 1? ¿A todos les cierra? Sí, te hago una consulta. O sea, acá lo que tendrías que... O sea, si yo tuviera que responder este ejercicio y se propone un algoritmo de ordenamiento, bla, 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 es básicamente decir el nombre y justificar, como diciendo por qué valen las cosas que piden, o sea, la complejidad y el orden, y ya con eso estaríamos. O sea, Sí, describir un poquito lo que acabamos de decir en palabras. Buenísimo. Y en lo de la justificación, ponerlo de que el bucket sort es estable. En general, yo no me imagino que si ustedes piensan en radix sort, en general radix sort va con el bucket sort. O por lo menos en el scope de esta materia, porque el radix sort con el counting sort es muy difícil, no me imagino la verdad un caso en el que lo puedan usar. Y en medio que los algoritmos, por supuesto esto siempre que le estén pidiendo complejidad ODN, ODN con más de una categoría de ordenamiento
Eso, ahí va lo que preguntan. ¿Es estable o mi implementación de bucket sort es estable? Ahí la verdad que no sé, o sea, no, a ver, bucket sort tiene varias posibles implementaciones. Hay una que es estable. No sé qué onda, si cuando uno dice que hay un algoritmo que tiene una implementación estable, entonces uno puede decir que ese algoritmo es estable, porque en realidad todos los algoritmos que son estables, yo podría quizá encontrar algún tipo de implementación que no sea estable, y en general se dice que un algoritmo es estable y ya. Así que en medio que ahí, no sé, me parece que es un debate más filosófico. Qué sé yo, no, sí, yo creo que pueden, si en un parcial yo creo que dicen el bucket sort es estable, yo creo que está bien, pero tienen que decirlo. Pueden decir cualquiera de las dos, o que el bucket sort es estable o que tengamos una implementación que es estable. Pero con cualquiera de las dos nosotros vamos a entender que ustedes entienden de lo que se está hablando y que entienden, claro, eso, sobre la estabilidad. No depende de cómo ordenes las categorías en bucket sort o la estabilidad. Sí, eso es lo que está diciendo. Depende de cómo hagas en la lista de cada categoría, cómo hagas el push, básicamente. Yo recién aclaré, dije, traté de ser muy cuidadoso, decir, siempre hago el push back, porque recorro los elementos de principio a fin, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, según como lo estén viendo. Si recorro la lista, la entrada original al revés, entonces debería ser siempre un push front. Y ahí me quedaría en el mismo orden. Pero en general, o sea, ¿cuál es el tema? En general, si uno implementa un algoritmo y lo puede implementar de manera estable o lo puede implementar de manera no estable y medio que da lo mismo, o sea, no es que tiene otro tipo de desventaja implementarlo de manera no estable, entonces uno lo implementa de manera estable. Piensen que en general en la vida real, cuando uno necesita usar algunos de estos algoritmos, se baja una librería que ya está implementado y llama a esa función y ya está. Y en una librería, creo que, bueno, si uno quiere ser súper cuidadoso, debería leer la documentación, pero en general uno puede asumir que si el algoritmo tiene una implementación estable, la implementación de la librería va a ser la que es estable. Porque la estabilidad es algo que es muy, muy valioso en lo que es el ordenamiento. Entonces, en general, uno puede asumir eso. Pasamos al punto 2. Así les queda tiempo después para hacer el ejercicio de parcial, o al menos empezar a ver el ejercicio de parcial. Supónganse ahora que la planilla original ya se encuentra ordenada alfabéticamente por nombre. ¿Puede asegurar que si existen dos o más mujeres con igual nota, entonces las mismas aparecerán en orden alfabético en la planilla ordenada? Justifique su respuesta. ¿Qué les parece? Tiene bastante que ver con lo que estábamos diciendo recién. Les voy a dar una pista más. Sí, pues es estable, bien. Sí, esa es la justificación. O sea, si es estable, si los dos buckets que uso son estables, tanto el primero como el segundo, entonces debería preservar el orden relativo que como nos dicen acá, ya era por orden alfabético, entonces ese orden alfabético se debería preservar en caso de que tengas dos elementos que tengan el mismo valor para las dos categorías, tanto para el sexo como para la nota. ¿A todos les queda claro esto? Pongan sí por el chat, así podemos seguir. Allá, perfecto. Bien, entonces vamos al punto 3. Dice, la cota ODN contradice el lower bound sobre la complejidad temporal en el peor caso de los algoritmos de ordenamiento. El teorema del lower bound establece que todo algoritmo general de ordenamiento tiene complejidad temporal omega de n log n. Explique su respuesta. ¿Contradice o no contradice? Y en realidad la pregunta es ¿por qué, no? Les voy a dar una pista, esto ya lo hablamos también. No contradice. ¿Por qué?
Bueno, es una buena justificación, ¿no? O sea, estamos enseñando un teorema en algoritmos 2, no se los vamos a enseñar si el teorema está mal, digamos. O sea, si con un ejemplo tan pavo ya se contradice, ¿para qué se los vamos a enseñar en algo 2? No, no pasa nada. No, está bien, está bien. Me parece muy bueno que al menos traten de decir cosas así que son por intuición. O sea, además, perdón, esto, una cuestión, apreciación personal. Este tipo de cosas, si ustedes tuvieran este ejercicio en un parcial y no saben la respuesta, pongan aunque sea, no lo contradice. Y bueno, si no pueden justificar porque no lo saben, no lo justifiquen. Probablemente el ejercicio después se los pongamos como mal. Pero a mí, por lo menos, me parece que siempre uno tiene que hacer el esfuerzo por tratar de hacer algo. Sobre todo si tiene una puntita, ¿entendés? Acá tenés una puntita que es que, bueno, tiene sentido que no contradiga el teorema, porque ¿para qué les vamos a enseñar un teorema que se puede contradecir tan fácilmente? Entonces, digo, particularmente en esta clase, donde la idea es aprender, digan la impresión que tengan, por más que no esté justificada, por más que les parezca que no, que es lo que sea, díganlo. Y en un parcial, me parece que en general, lo peor siempre es no poner nada. Si ustedes no responden nada de nada de nada, y bueno, seguro está mal. Entonces, esa por lo menos es mi filosofía, digamos, es una cosa más personal. Levantó la mano Leandro, pero antes un segundito le respondo acá a los chats. Dice, Alejandra dice, ya que tenemos condiciones adicionales para la entrada, porque tomamos hipótesis o porque no es por comparación. Claro, tenemos hipótesis extras, nos sirve para todos los casos. Bien, sí, la respuesta va por ahí. O sea, básicamente el teorema del lower bound establece que la complejidad es como mínimo en el ON si no podemos suponer nada sobre los datos de entrada. Pero acá sí podemos suponer algo sobre los datos de entrada. Por eso es lo que les dije que ya habíamos hablado de esto, que la complejidad O de n solo se puede lograr suponiendo algo sobre los datos de entrada. Si no, es imposible un ordenamiento en O de n. Así que la justificación es esa, que no lo contradice, y esto la clave es que ponga que no lo contradice porque nosotros podemos estar suponiendo cotas, la palabra clave es cotas, o datos acotados, o algo que tenga que ver con cotas, esa es la respuesta correcta, sobre los datos de entrada. Ahora sí, Leandro, si querés. Sí, no sé si va a estar bien lo que digo, pero es como que el problema de ordenamiento, como que veníamos viendo antes del bucket, por ejemplo, era ordenar, no sé, dentro de una secuencia de datos, entonces teníamos que estar primero encontrando el mínimo o el máximo y estar ordenando ese valor dentro de esa secuencia, o sea, con esa misma secuencia estamos trabajando y estamos como ordenando los datos dentro de esta secuencia, y acá con el bucket lo que estamos haciendo es recorriendo los datos uno a uno y ordenándolos en buckets distintos, o sea, vamos a terminar teniendo todo en distintos buckets, todo separado, y como que no es el mismo problema exactamente de ordenamiento. Claro. Porque después tenés como que copiar esos datos de nuevo, si quisieras copiarlo, o sea, si quisieras tener una secuencia de datos ordenados, terminarías como copiando los datos y ahí sí se te va la complejidad de nuevo a algo que es parecido o por encima de la cota. Sí, igual, o sea, a ver, pensemos un poco la complejidad, digamos. Si yo tengo todo separado en buckets, y después tengo, o sea, y después lo que hago es recorrer los buckets, y para cada bucket, ¿cómo es? Meto cada elemento en la lista. ¿Cuál sería la complejidad de eso? Suponiendo, yo tengo n justo es algo que se usa para el tamaño del arreglo, pero tengo k buckets y tengo n elementos dentro del arreglo. Yo ya hice todo, ordené todo dentro de los buckets, y ahora lo que tengo que hacer es recorrer cada uno de los buckets y para cada lista de cosas dentro del bucket, copiar uno a uno los elementos en el arreglo original. ¿Cuál sería la complejidad de eso? Expresada en términos de K y de N, de las dos cosas. K por N. K por N. Y si tengo K buckets, no, pasa que va a ser, en cada bucket voy a tener un número que no conozco, que va a ser menor a N. Claro, ahí lo que dicen es N más K. En realidad ni siquiera es N más K, es el máximo entre N y K. Esa es la complejidad, ¿no? Porque o sea, es cierto lo que decís, yo no sé cuántos tengo en cada bucket, pero sé que en la suma de todos los buckets, o sea, voy a tener N elementos en total. O sea, yo tengo dos tipos de operaciones. Por un lado, tengo que recorrer los buckets uno por uno. Y por otro lado, tengo que agarrar todos los elementos que están en el arreglo y copiarlos.
Si en el primer bucket están todos los elementos, o en el último bucket están todos los elementos, o están distribuidos entre todos los buckets, o la distribución que a ustedes se les ocurra, yo la cantidad de veces que voy a hacer la operación de agarrar un elemento del bucket y copiarlo al arreglo final, va a ser n veces. Sí o sí. Estén en el orden que estén, tengan la distribución que tengan. Y después, eso sí es cierto, tengo, a la vez que hago eso, tengo que hacer O de K para recorrer cada bucket. Pero el tema, ¿cuál es con el O de K? ¿Cómo sería que haya más buckets que elementos? ¿Cómo sería la complejidad si hay más buckets que elementos? ¿Cuál sería la complejidad? Tenés dos notas. ¿Qué quiere decir? Claro. No, Perfecto. Pensé que preguntaba el caso. No, sí. Ok, o sea, claro, entiendo. ¿Cómo sería que haya más buckets que elementos? Tenés dos notas, por ejemplo, la. Perfecto. ¿Y cuál sería la complejidad si tengo más buckets que elementos? En términos de K y N. Sería O de K. Y K es una constante, que en este caso es 10. Entonces sería O de 10. Y O de 10, ¿qué es eso de 1? Claro. Entonces, o sea, todo el chiste, digamos, de bucket sort es que el K está acotado. Entonces lo puedo transformar en O de 1. Es un truquito en realidad, porque sí, o sea, es como decir, bueno, a ver, digo, supongamos que quiero ordenar según los números de documentos. Ahora, ¿me puedo hacer un bucket para cada número de documento existente? Los números de documentos están acotados. Yo sé que como mínimo no hay ningún documento mayor a 100 millones, seguro. ¿Me puedo hacer un bucket sort donde cada bucket sea el número de documento y después entonces eso es ODN? Ordeno gente según su número de documento en ODN. Es acotado. ¿Te tiene sentido hacer eso? No tiene sentido. Ese es un poco el chiste. Pero es posible, ¿eh? Yo puedo decir que es en ODN hacer eso. Pero no tiene sentido porque la constante que estoy usando es tan grande, es una constante de 100 millones, que capaz, o sea, probablemente en los hechos funcione mucho más lento que teniendo N o N. ¿Y cuál sería el otro problema de hacer eso? De tener literalmente 100 millones de buckets. 100 millones de listas en la cual guardar todas las personas. Además del hecho de que la constante, la memoria, exactamente. La memoria. El bucket sort consume mucha memoria. Esa es la desventaja que tiene respecto a otros algoritmos. Otros incluso como el counting sort, por ejemplo. El counting sort consume menos memoria. Porque en realidad no tengo que mantener una lista con todos los elementos. Bueno, igual más o menos es lo mismo, porque tengo que tener una variable para, según cada categoría, una variable para cada K. Consume el mismo orden de memoria, pero es un poquito menos porque no tengo que guardarme grandes tuplas de datos. Pero sí, la memoria es un problema con estos algoritmos. Entonces, en general, nosotros acá un poco en la materia nos centramos mucho en la complejidad temporal, pero la complejidad en memoria en la vida real importa mucho también. Muchísimo, les diría. Sobre todo ahora que hay un gran auge de la computación en paralelo. Entonces, si hay algo que tarda, empieza a importar también si los algoritmos son paralelizables. Entonces, si yo tengo un algoritmo paralizable, que capaz tiene una complejidad temporal un poco mayor, pero es altamente paralelizable, capaz me prefiero ese algoritmo, porque yo lo puedo dividir el procesamiento en un montón de computadoras y termina siendo más rápido. ¿A qué venía todo esto? A lo de la memoria. Que a veces tiene mucho más sentido considerar la complejidad en términos de memoria que la complejidad temporal. Depende siempre qué cosas. Si yo tengo algo que es en real time y tiene que responder, tengo un servidor que tiene que le entre un pedido y tiene que responderlo rápidamente, ahí importa el tiempo porque no quiero que la persona quede esperando un montón de tiempo. Porque si yo tengo un proceso batch que corre por atrás en la computadora y bueno, si tarda, no sé, yo ya sé que va a tardar un montón, y si tarda un día y medio, no me importa tanto, pero si la diferencia de que tarde un día y medio es que va a usar el triple de memoria,
bueno, capaz con el triple de memoria yo directamente no lo puedo correr en mi computadora, no lo puedo correr. Entonces, si tarda un día más o medio día más, bueno, ya fue, es aceptable porque es la condición que necesito para que pueda correr, si no, no puede correr. De vuelta, acá en la materia nos centramos mucho en la complejidad temporal, pero sepan que la complejidad de memoria es importante y también hay que tenerla en cuenta. Bueno, yo creo que más o menos estamos con este ejercicio. Así nos queda un rato para avanzar lo más que podamos en el ejercicio parcial. Ahora dice, o sea que la justificación del 3 es que asumimos que los datos de entrada están acotados. Sí, esa es exactamente la justificación. Y es lo que nos permite hablar de estas complejidades por debajo de la cota mínima de ordenamiento que no asume esta cota en los datos, ni ninguna otra. Exactamente. La cota esta del teorema del lower bound es sin asumir nada respecto a los datos. Para bajar esa cota, sí o sí tengo que asumir cosas respecto a los datos.